aprovechando un poquito que hoy tenemos un público también interdisciplinario, porque también vienen alumnos de diseño industrial, me gustaría retomar un poco de lo que se habló anteriormente en la inauguración, ahorita en lo que pone en la pantalla, de que finalmente, bueno, una de las ventajas que tiene ahora el diseño es que deben de ser actividades interdisciplinarias. Yo de alguna manera como diseñador industrial ya me integré a esta parte del diseño bioclimático y bueno, he encontrado que hay muchas áreas de oportunidad también para ustedes jóvenes de diseño industrial, que como que antes, cuando esto se llamaba nada más arquitectura bioclimática, no se querían integrar los diseñadores porque es como que tenía ya su nombre y apellido, ¿no? Y bueno, ya ahora también los arquitectos, ahora muchos dicen que no se debería apellidar bioclimática, ¿no? Sino la arquitectura debe ser finalmente también con esos conceptos bioclimáticos. Ahora bien, ya con el nuevo nombre que tiene diseño bioclimático, creo que de alguna manera abre más las puertas para que también de otras disciplinas podamos empezar a integrarnos. Ustedes como diseñadores que ahorita están en la etapa terminal, que ya algunos están colaborando con proyectos en el Laboratorio de Arquitectura Bioclimática, pues vean que hay muchas otras cosas que pueden hacer dentro de esta rama. Cuando hablaban en la inauguración acerca de la habitabilidad de los espacios, que hay que hacerlos sustentables, pues también para hacer habitables los espacios, pues necesitamos objetos que también sean sustentables, que nos ayuden a ser habitables, ¿no? Los espacios. Entonces, creo que ahí es donde podemos todos también hacer dentro de nuestros proyectos y también de lo que queramos hacer en nuestra vida profesional, buscar no solo muebles bonitos o estéticos o comerciales, sino finalmente que también todos los objetos que diseñemos ayuden en esta habitabilidad de los espacios y también ayuden a tener una vida sustentable. Bueno, ya vamos partiendo de esto, yo ya integrándome en el diseño bioclimático, la investigación partió como igual buscar en qué aspectos el diseño industrial podía participar o colaborar con el diseño bioclimático de manera interdisciplinaria, y hubo un gran, creo que algunos ya les he mostrado, pues muchos elementos donde se pueden participar. Entonces para hacer una investigación pues hay que ir delimitando todas estas variables para hacer una investigación muy clara de lo que queremos lograr y también buscar en qué aspectos podemos hacer una aportación. Ya después de hubo cambios, hubo viendo varios aspectos, se llegó a esta parte de hacer el diseño de dispositivos de ventilación natural con atenuación sonora. ¿Por qué era esto? Porque bueno, finalmente es un campo bastante complejo, porque cuando queremos nosotros, ahorita vamos a verlo más adelante, ventilar un espacio, pues queremos abrir las ventanas, y cuando abrimos las ventanas, pues inmediatamente van a entrar los elementos contaminantes, va a entrar entre ellos el ruido. Ahorita lo vemos con más detalle. Bueno, algo que pasa con el ruido también es un factor como que de apreciación o de costumbre. Muchas personas que ya viven sobre las avenidas o en las calles, ya en estas grandes ciudades, pues de alguna manera se dicen que ya están acostumbrados, ¿no? Que bueno, ya si pasan los automóviles y si salen los niños corriendo de las escuelas, de alguna manera ya están muy acostumbrados a ese ruido, dicen. Pero hay otra parte que dicen que no, que finalmente pueden llegar, compran digamos una casa, desconocen cómo son las condiciones del entorno y de repente se dan cuenta de que viven enfrente de un eje vial y hay horas pico en que el ruido es realmente insoportable, o en las mañanas, ya cuando empieza a ver todo el tráfico vehicular a las 5 o 6 de la mañana, y no tienen ellos la necesidad, digamos, de levantarse a esa hora, pues ya resulta algo molesto, ¿no? Igual por las noches. Entonces, bueno, la idea es tratar de tomar como base esta problemática del ruido que hay en el exterior, pero también cuando hay condiciones climáticas en que, digamos, ya en el interior hace demasiado calor y queremos ventilar, pues si no queremos abrir las ventanas porque entra el ruido, pues tenemos que utilizar finalmente dispositivos mecánicos que finalmente también van a tener un impacto en el uso de energía, o también pueden generar un ruido interior, ¿no? Los ventiladores. Pero otro aspecto muy importante que en este caso esta investigación se está guiando no es en el aspecto de ventilación por climatización, sino va a ser la ventilación
para generar esos cambios de aire que necesitamos nosotros para estar en un espacio interior habitable. Digamos, en este pequeño auditorio, si nosotros cerramos la puerta, va a haber un momento en que todos se van a empezar a dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque con la respiración están consumiendo este oxígeno y aparte están generando dióxido de carbono. Entonces este dióxido de carbono es el que va a empezar a hacer que todos empiecen como que a tener sueño. Y bueno, si se han fijado en otros auditorios, empiezan a hacer pequeños flujos con el aire acondicionado, ¿no? Porque no hay otra manera de tener este control de aire, porque si abrimos las puertas, aquí, bueno, no se escucha tanto el ruido exterior, pero cuando estamos en el K001, pues pasan todas las personas, ¿no? En el pasillo, y ese ruido también puede llegar a molestar, en este caso, la ponencia. Bueno, el objetivo pues, de esta investigación es proponer diseños de dispositivos de ventilación natural que permitan una atenuación del ruido exterior, logrando niveles sonoros satisfactorios, porque tampoco vamos a generar un silencio total, sino finalmente lo que tratamos es atenuar ese ruido y conseguir un conveniente flujo de ventilación para asegurar una adecuada renovación del aire en el interior. Esta aportación al conocimiento ahorita inicialmente es hacer un dispositivo experimental que permita evaluar esta atenuación sonora, porque al querer diseñar nosotros un dispositivo, ¿cómo podemos comprobar que realmente está funcionando? Por desgracia, este tipo de dispositivos no hay simuladores como computacionales que nos den un flujo real de lo que está pasando en espacios pequeñitos, o sea, en el interior de un ducto, vamos a suponer, o de una ventana, porque lo que vimos anteriormente de la aerodinámica es el comportamiento que hay del aire en el exterior con respecto a las geometrías que tienen los edificios. Pero ya cómo se pueden comportar, hace rato que comentan los vórtices, estos pequeños, cómo va a ser el flujo real. Y queremos hacer pequeñas divisiones, digamos, en el interior con elementos para poder hacer que este ruido se empiece a atenuar con materiales absorbentes, pues es muy complicado porque haciendo algunas pruebas el aire se detiene inmediatamente, digamos, en lo que sería nuestra rejilla de entrada que queremos nosotros comprobar. Entonces, aquí lo más conveniente va a ser hacer pruebas muy similares a las que se hacen ya en laboratorios, como nos comentaban en este momento, de manera física, ¿no? Es la única manera en que podemos nosotros notar, y con instrumentos de medición, cuál es el comportamiento real de estos dispositivos. Para la metodología, pues es un tema complejo porque estamos ya mezclando muchas de las estrategias que se manejan en el diseño bioclimático, que es la ventilación y aparte el confort acústico. Y bueno, y pueden haber afectaciones en cuanto a temperatura y humedad, pero bueno, aquí lo que primero tenemos que conocer, pues conocer los análisis de requerimientos de ventilación que queremos, en este caso de los espacios o de los volúmenes interiores. Hay que ver la calidad del aire atmosférico, ahorita más adelante vamos a ver por qué. Análisis de requerimientos de la atenuación sonora, propiedades del ruido ambiental, propiedades acústicas de los materiales, normatividad de ventilación y acústica, metodología proyectual de diseño de productos, aquí porque vamos a diseñar finalmente productos, entonces como diseñadores vamos a aplicar un proceso de diseño. Métodos experimentales, hay que conocer cuáles son los métodos experimentales que hacen en ingeniería. Y normatividad de mediciones de ventilación y acústicos. Aquí la idea es que hagamos una mezcla de los dos. Se pueden también medir de manera independiente, pero finalmente para saber una eficiencia funcional real, pues tendríamos que tratar de mezclar las dos mediciones. Hay que conocer, voy un poquito más rápido en estos conceptos, lo que es la ventilación natural. Y finalmente es una ventilación que nosotros vamos a generar al abrir un vano o cualquier compuerta hacia el aire que viene del exterior. Ahí tiene que ver mucho los aspectos de las condiciones del viento que hay. Y bueno, también necesitamos conocer cuáles son las presiones del viento, en este caso si son positivas o negativas, de la apertura que nosotros queremos usar. Y bueno, también esto se puede generar por diferencias de temperatura que hay en el interior. Algunos que ya conocen estos conceptos de ventilación por convección saben que hay un movimiento del viento por los cambios de temperatura.
Aquí lo que nosotros vamos a tratar de generar es que haya este intercambio para poder oxigenar el interior, porque bueno, principalmente nuestro objetivo es ventilar el espacio. Entonces, primero lo que queremos es oxigenar el espacio interior, hacer un cambio de aire, pero también lo que queremos es extraer o sacar todos estos contaminantes, ya sean gases o CO2, bueno, que se está generando en el interior, o también si tenemos condiciones que generan humos, como las cocinas, queremos también sacar esos monóxidos de carbono, ¿no?, que hay en los espacios interiores. Pero bueno, también hay otras condiciones, cuando hay olores, cuando estamos en espacios como bodegas que guardan, digamos, o bodegas de pinturas, que hay olores contaminantes de thinner. En los talleres de industrial también podemos ver que hay contaminantes de polvos, de los aserrines, etcétera. Esa sería una estrategia que generalmente se maneja por medio de extractores mecánicos. Bueno, para empezar debemos de saber cuáles son los requerimientos de oxígeno que necesitamos o cambios de aire en un espacio. Eso depende también de un adulto o de un niño. Y bueno, digamos, si en un espacio donde tenemos 13 metros cúbicos de aire por persona, vamos a ver que un adulto puede estar hasta 11.9 metros cúbicos de aire por hora y un niño hasta 20 metros cúbicos de aire por hora. Si este espacio se va reduciendo, si se fijan, va aumentando el volumen de aire que se va necesitando. O sea, aparentemente podemos tener podemos pensar que es menor, ¿no?, por la cantidad del espacio, pues finalmente porque estamos consumiendo ese aire, ese oxígeno, por eso necesitamos un mayor volumen en los espacios más reducidos. Hay efectos cuando ya empieza a haber esa pérdida de oxígeno en el espacio, y tiene que ver con el porcentaje de CO2. Por ejemplo, cuando hay un 1%, normalmente no es percibido. A raíz de que eso va aumentando, a un 2 o 3%, que ya es perceptible, es cuando ya hay un consenso del incremento del ritmo respiratorio. Hay también dificultad de hacer ejercicios, digamos, esto ya llega a suceder en los espacios donde hay una actividad metabólica alta, como los gimnasios o donde hay, digamos, talleres donde están trabajando, o pueden ser notables ya si ya empieza a haber esta pérdida de oxigenación, podemos hasta perder en algún momento el conocimiento. Después hay una manera que se puede calcular ya muy matemáticamente, que ya se maneja en los textos de arquitectura bioclimática, de cómo calcular los cambios de área de un espacio, y eso puede depender del volumen, el área, el volumen del espacio, el número de habitantes que van a estar en ese espacio, cuál es su actividad metabólica que están realizando, y finalmente, ¿cuál es la calidad del aire que vamos a tratar de ingresar? No es lo mismo ingresar el aire estando cerca de un parque que estando enfrente de una avenida industrial. Y bueno, ahí que esta herramienta es muy práctica para los que están estudiando arquitectura. Ahora, ¿cómo vamos a ventilar? ¿Qué pasa si nosotros estamos en un espacio cerrado y nada más abrimos la ventana? Pues realmente no va a pasar nada, porque en el interior del espacio ya está una presión, ya hay un volumen de aire, y si abrimos la ventana, pues de alguna manera se va a detener o puede haber un flujo muy ligero. Entonces, la manera más adecuada para poder lograr una ventilación dentro de un espacio es por medio de una ventilación cruzada. Esto es teniendo una entrada de aire y una salida de aire, entonces ya de alguna manera ya estamos generando este flujo. Ahora, esto también va a depender de varios factores. Lo ideal es que tengamos una presión en barlovento. Barlovento es que estemos como la ventana hacia donde viene la dirección del aire en una presión positiva. Después vamos a ver cuáles los coeficientes de presión. Ya están también estos establecidos en el reglamento de construcciones. Pueden encontrar estos coeficientes que nos van a decir si es una fachada en barlovento o una fachada en sotavento. La velocidad del viento del edificio, vamos a tener condiciones muy diferentes desde un nivel bajo o digamos en un edificio de 20 pisos, van a ver que la velocidad es bastante diferente. El área de ventana es la presión del viento sobre esta ventana, el factor de la relación de ventanas, que sería cuáles son las medidas que necesitamos de la ventana de entrada para poder tener un flujo adecuado en una ventana de salida. El cálculo de la tasa de ventilación y el cálculo de velocidad del viento a través de esta ventana. Bueno, ya después de este marco teórico podemos decir, pues dónde es donde requerimos finalmente este tipo de ventilación o cambios de aire. Digamos, aquí en los auditorios ya llega un momento, como les digo, que vamos a empezar a perder el conocimiento porque ya el oxígeno
No lo estoy durmiendo yo con mi voz, sino más bien ustedes ya están perdiendo el oxígeno y se están durmiendo. Entonces, lo que hacen es generalmente tener un secuenciador del sistema de aire acondicionado. En salas de cómputo, generalmente ahí se está generando mucha temperatura con los equipos de cómputo. Y bueno, también todas las personas que están trabajando en estos espacios cerrados, también van a ver que de repente hay necesidades de oxigenación. En las cafeterías, si se fijan en la cafetería de aquí, también tenemos distintos ductos, porque también vamos a tener una contaminación de olores que pueden afectar nuestro estado de ánimo cuando estamos dentro del comedor, ¿no? Podemos salir hasta con más hambre porque seguimos oliendo los alimentos. Las aulas, ahí no tenemos ningún sistema de aire acondicionado, pero sí, si se fijan, tenemos las ventanas. ¿Pero qué pasa cuando abrimos las ventanas? Pues va a entrar también todo el ruido que pasa de todos los estudiantes que están en el pasillo y llega un momento en que ni escuchamos lo que dice el profesor o yo no escucho lo que ustedes me están comentando. La biblioteca, aunque es un ambiente también más silencioso, más callado, pero también se está generando cierta actividad que va, bueno, este consumo de oxígeno, y son espacios que generalmente van a estar cerrados para evitar la entrada del ruido exterior. Los gimnasios, bueno, tenemos esta actividad metabólica alta. Y las cocinas también se está generando mucho calor. Aquí vamos a necesitar ventilar porque finalmente los vapores de lo que se está cocinando pues nos va a afectar, digamos, al cocinero si no le damos una ventilación adecuada. Imagínense todo el sudor, qué horror, ¿no? Ahí no queremos comer eso. Los sanitarios también es un espacio donde se requiere una ventilación constante, aunque aquí el factor de ruido no es tan importante, ¿no? Después, los talleres, como les decía hace un momento, pues esos son espacios en que vamos a estar con solventes, con pinturas y muchos elementos polvos que se pueden generar cuando estamos trabajando, donde tenemos almacenados líquidos que pueden ser tóxicos. Y otro factor muy importante, aunque ya afortunadamente se está reduciendo, pues es el tabaquismo, ¿no? Antes teníamos que fumar lo que fumaban los compañeros, ¿no? En una junta, vamos a suponer, pero ahora pues ya se ha controlado esto. Las ventajas, bueno, finalmente cuando nosotros estamos en un espacio bien ventilado vamos a tener condiciones de habitabilidad y muy buen humor. Vamos a generar un ahorro energético, una reducción de demanda y producción de energía, un ahorro económico familiar, en este caso, digamos, en una casa de que ya no tienen que consumir aire acondicionado o ventiladores, y esto va a reducir finalmente un impacto ambiental. Pero ¿qué tenemos que considerar cuando queremos ventilar? O sea, antes lo había llamado desventajas, pero no, realmente más bien hay que tomar consideraciones porque se pueden solucionar. Pues que si queremos ventilar y hay una contaminación amplia de la atmósfera, o cuando estamos enfrente de una avenida donde pasan los camiones que echan mucho humo, cuando estamos al lado de una construcción y hay mucho polvo, cuando hay habitantes que son alérgicos a al polen o a las flores. En algunos casos, digamos, los olores, ¿no? de aguas negras, ¿no? Cuando hay inundaciones, los olores a cañería. Los olores a basura, no sé si se han dado cuenta que de repente amanece la Ciudad de México oliendo a basura, porque no hay una ventilación adecuada, o sea, no hay vientos. Cuando los que viven cerca de lugares donde hacen alimentos, arriba de un restaurante, de repente no es muy grato andar oliendo a ajo o a pizza, ¿no? Todo el día. O los que viven al lado de un puesto de tacos, ¿no? También ha de ser no muy cómodo. También hay expendedores de perfumes, ¿no? Ahora que hacen laboratorios de perfumes, los olores alrededor llegan a concentrarse bastante, igual de los limpiadores. Otro aspecto también cuando queremos ventilar, pues son los mosquitos, las moscas que pueden ingresar al espacio, bueno, interior y que van a resultar molestos. Y bueno, para lo que nosotros queremos llegar es el ruido. Finalmente el ruido es el factor que tomamos como punto de partida. Y bueno, tenemos el ruido del tránsito vehicular o el ruido de los aviones, que por realidad son de los más fuertes, que son más difíciles como de atenuar o reducir. Hay ruidos que no son constantes, pero de repente nos puede alterar cuando pasa una ambulancia o cuando pasa ahí alguien con su discoteca en el automóvil. Cuando vivimos cerca de talleres de carpintería, pues el taller de carpintería es de los que más ruido generan y puede ser molesto cuando están trabajando a altas horas de la noche o ahora que hay este boom de construcciones,
pues cuando están haciendo las demoliciones, cuando están construyendo, los gritos de los albañiles, todo, pues también llega a afectar de alguna manera la habitabilidad, ¿no?, de las casas. Cuando pasa el tamalero, ¿no?, también a las 7 de la mañana en domingo, o el gasero también gritando. Y también tenemos, bueno, las mascotas que las queremos mucho, pero cuando hay vecinos que no las cuidan y andan ahí molestándonos también en muchas horas. Las fiestas de los vecinos, ahora hay ese boom de hacer fiestas en las azoteas, y de repente es una discoteca que se va a escuchar en toda la ciudad porque tienen todo el espacio abierto y el sonido se está reflejando para todos lados. Y también ahora, digamos, en el caso de los que viven cerca en la Condesa, este caso en especial, pues son avenidas que generan mucho ruido ahora por esta vida nocturna que tienen, y de poner aparte las mesas en el exterior. Pues algunos de los efectos que nos puede causar el ruido, pues como humanos tenemos ciertos topes, ciertos niveles, y bueno, o sea, ya nos dice que un nivel estándar o promedio que podemos estar es entre 55 decibeles. Ahorita más adelante vamos a ver que de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente proponen que son 65 decibeles el límite que deben haber de generación de ruido en el exterior. Y bueno, podemos ver que cuando pasa esta motocicleta escandalosa, pues pueden llegar a generar hasta 100 decibeles, ¿no? Tenemos un umbral de dolor también que son los 120 decibeles, que ya es cuando no podríamos soportar este ruido. Otras más de las afectaciones, ya cuando estamos a de 60 a 90 decibeles, esto ya nos puede afectar físicamente el ruido. O sea, entre 30 a 60 puede hacer molestias psíquicas, irritabilidad, o sea, ya que es escuchar a una persona a un lado que está hablando, digamos, medio gritando y que nos pueden molestar, estamos apenas a ese nivel. Pero ya subiendo entre 60 y 90 decibeles, pues eso ya nos puede alterar hasta el ritmo cardíaco, nos podemos poner nerviosos, nos puede hasta generar lesiones en el oído interno. Bueno, de acuerdo a la norma 011 de la STPS, hay también una cantidad de tiempo permisible para, en este caso, los trabajadores están en espacios ruidosos. Y aquí nos dice que hasta 8 horas podemos estar digamos, en una fábrica donde se genera ruido en 90 decibeles. Cuando estamos, digamos, aquí en los talleres en el de acabados, podemos ver que están siempre las compresoras encendidas, están los ventiladores, y no he medido así directamente, pero podríamos decir que estamos en un rango pues muy cercano entre los 70 y 80 decibeles. Entonces, para que vayan viendo también cuánto tiempo pueden estar soportando este ruido, a menos que se pongan sistemas de protección. Digamos, ya un nivel de 105 decibeles, que es de las personas que a lo mejor trabajan en el aeropuerto, de ahí los que están haciendo las señalizaciones, pues dice que no pueden estar más de 15 minutos expuestos a ese ruido. Después surge esta norma para la Ciudad de México en el 2014, que era que los niveles permisibles en ciertos horarios de emisión de ruido, digamos de 6 a 8 de la noche es de 65 decibeles, y de las 8 de la noche a las 6 de la mañana hasta 62 decibeles. Y si se fijan, bueno, ya cuando salió esa norma empezó a haber este boom de las quejas y de que iban a hacer inspecciones de parte de la Secretaría del Medio Ambiente para ver cuáles eran los niveles de ruido. Fue interesante encontrar este documento que, digamos, nada más en la colonia Condesa, del 2003 al 2011 se detectaron todos esos puntitos amarillos, fueron las quejas por parte de los vecinos del nivel de ruido molesto que había en esa zona. Y cuando hicieron ya un análisis, fueron en distintos puntos colocando instrumentos de medición en las avenidas principales y también en las calles donde se habían encontrado estas quejas, y vieron que, bueno, los niveles en algunos lugares donde están los puntos verdes nos dicen que sí están entre 56 y 62 decibeles, que se viene siendo este tope. Pero donde dice la amarilla ya estaban entre 62 y 65, y esto fue aumentando en los puntos rojos, que podríamos ver que es la avenida Tamaulipas, ¿no?, donde están ahorita todos los bares y restaurantes, llegan hasta uno muy alto que es entre 68 y 73 decibeles. Entonces quiere decir que finalmente toda esta sí se está generando pues bastante ruido, ¿no?, en estos lugares, y las personas que viven en esos espacios pues tienen que convivir casi todas las noches con esos niveles de ruido. Que finalmente, bueno,
A muchos nos pasa que no podemos ni dormir, no sabemos ni cómo taparnos, y nos va a causar en el día pues, molestias para nuestro trabajo, no nos vamos a poder concentrar. Y bueno, también en algunos casos van a tener un ruido interno, pero ese no lo podemos evitar de esta manera. Después, ¿cuáles son los niveles de ruido de fondo? Hay niveles muy establecidos, ¿no? Que necesitamos mantener en los espacios. Digamos, los auditorios, las aulas, se van a acondicionar para que tengan un nivel de ruido cuando no se están ocupando, y ya cuando ya estén en el uso que se les vaya a dar, pues bueno, no vaya a haber mayores, podríamos decir, alteraciones en cuanto al confort acústico. Una manera inicial pues es aislar lo que es la fuente de ruido. Entonces, cuando hay maquinarias en los edificios, en las azoteas, digamos, las generadoras del aire, pues ya hay materiales adecuados o métodos para poder aislarlo y pues evitar que todo ese ruido también haya una contaminación ambiental. Después hay otros factores que ya son como coeficientes que se les dan a los materiales, que se estudian cuál es el nivel de aislamiento que pueden tener. Entonces aquí nos dice que un nivel 40 pues es como la privacidad de un muro de una plática. Digamos, ahorita que estoy platicando, pues ya sabemos que con un 40 por lo menos no me están escuchando en la habitación contigua. Y así van subiendo. Ya una con mayor aislamiento sería, en este caso, de 60 para arriba. Pero hay muy pocos materiales socavados o sistemas que puedan llegar a esos niveles. La otra es, también se van a medir no nada más la presión sonora que se está pasando de un lado a otro, sino también los niveles en cuanto a bandas de frecuencias o podríamos decirlo como los tonos que podemos ir escuchando, ¿no? Una baja frecuencia pues son los tonos graves, como va aumentando pues son tonos más agudos. Y bueno, casi todos los materiales van a tener mayor eficiencia en lo que son los tonos medios hacia los agudos, pero de los más difíciles de poder aislar van a ser los graves o los de baja frecuencia, ya hablándolo en este lenguaje. Hay técnicas ya constructivas, igual que ya es la combinación de las características de estos materiales para poder hacer, digamos, en este caso, arquitectónicamente un muro que pueda tener estas cualidades acústicas. Entonces se va sumando ese Sound Transmission Class de todos los materiales y distintas técnicas para poder lograr un mayor aislamiento. Pero también las ventanas se pueden aislar. Bueno, ya hay distintas técnicas con los acristalamientos y materiales que se usan en la cancelería. Se pueden aislar los muros ya por medio de materiales aislantes. Uno de los más comerciales pues, es la fibra de vidrio, la fibra mineral. O también, bueno, hay materiales naturales como el corcho, o también la celulosa o la lana de borrego. Pero por desgracia son materiales mucho más costosos, ¿no? Se utilizan más cuando las personas pueden ser alérgicas a ciertas, digamos, la fibra de vidrio es muy alergénica. Después hay ya unos coeficientes de absorción, mientras mayor es el número, o sea, llegando hacia el número 1, entonces ya muchos materiales van a tener, pues se los pueden encontrar con este tipo de clasificación. También vamos a tener la absorción acústica, ¿no? Cuando se utilizan materiales absorbentes, cuando tenemos un espacio que tiene mucha reverberancia o mucho eco, ¿no? Entonces, muchos materiales van a tener un coeficiente de absorción para poder reducir estos niveles. Uno de los que se comercializa mucho ahora es el espumopoliuretano, que se utiliza, digamos, en los estudios de grabación, va a poder reducir, hacer mucho más confortable o de menor reverberancia en los espacios. Aquí algunas técnicas que se usan es la reflexión, la absorción y la difusión de acuerdo a las necesidades. Si queremos, digamos, en ese caso, si ven estas líneas, estas son para la reflexión. O sea, si yo voy hablando a ese muro, este muro va a ir reflejando mi voz en distintos puntos. Y entonces va haciendo un rebote así en todas las paredes y ustedes pueden llegar a escucharme en la parte de atrás. Cuando queremos que se reduzca también el eco, si se fijan, tenemos alfombra, tenemos los asientos son de tela y esos materiales van absorbiendo mi voz para que no haya tanta reverberancia. Igual los plafones en este caso van a hacer un efecto de absorción con estas pequeñas perforaciones que tienen. Se pueden sellar las puertas, hay ya tecnologías y métodos para que no pase a través de las ranuras de las puertas. Y finalmente, si ya no soportamos un ruido y tenemos que protegernos en las máquinas, cuando estén trabajando en las sierras,
hay que protegerse los oídos y ya hay distintos niveles de protección. Hay un nuevo concepto también cuando hay mucho ruido en las oficinas y que hay mucho murmullo, esta técnica del ruido blanco. Bueno, se ponen unas bocinitas en muchos puntos del piso que van generando. El ruido blanco es una combinación de muchas frecuencias, las ponen en un volumen determinado. Entonces yo puedo hablar, digamos, claramente con el que está enfrente de mí, pero ya no escucho lo que están diciendo a 2 o 3 metros de distancia, ¿no? O hace una atenuación bastante considerable. Nada más que hay que acostumbrarse ahora a, en vez de escuchar la voz de las personas, escuchar el ruido blanco, que es como es el ruido que se escucha cuando termina la programación de la televisión, cuando sale así toda una pantalla blanca, es el ruido blanco. Y ahora hay unos conceptos, este salió como una especie de Kickstart, que es un dispositivo que se pone en las ventanas, todavía no existe, pero es un concepto que puede ser interesante, que lo que hace es que tiene un micrófono que va a absorber las frecuencias del sonido y va a generar un sonido con las mismas frecuencias de rebote. Entonces, en teoría dicen que de esta manera, pues, si estoy yo detrás de este elemento, pues no voy a recibir el ruido que viene desde ese punto, desde esa dirección. Bueno, ahora los dispositivos de ventilación con atenuación sonora, bueno, como les decía, normalmente todos los dispositivos de ventilación no van a tener una atenuación sonora porque nada más van a cumplir la función de ventilación. Entonces ahora la idea de este proyecto pues es finalmente, bueno, diseñar este tipo de productos. Ya han existido, si ven, hay algunas patentes desde 1914 que ya se había encontrado que ya el ruido y la ventilación, esta combinación, pues no iban de la mano. Aquí tenemos, estos se llaman aireadores. En algunos edificios van a ver que hay unas pequeñas rendijas que van a permitir esta entrada de aire. Cuando no se pueden abrir las ventanas, porque digamos un edificio de 20 pisos, si abrimos las ventanas, imagínense lo que vamos a ocasionar, ¿no? Entonces se generan pequeños aireadores y van a tener distintas trampas en el flujo del aire para absorber estos niveles sonoros. La otra manera es también, el ruido es muy lineal, irlo desviando de alguna manera para que poder reducir o ir bloqueando las frecuencias. Entonces hay ya varias propuestas, varios conceptos, digamos, esto es de Japón, esto es de Australia. Muchas ideas, pero también son productos muy solos, que nada más los tienen luego en el país donde los producen, los inventaron, y que por desgracia no los encontramos aquí en el mercado mexicano. Lo que vamos a encontrar son este tipo de rejillas, louvers, que se utilizan principalmente a nivel industrial. Hay otros conceptos que ya manejan también, están combinando el elemento de ventilación con ventiladores que nos van a ayudar a inducir el aire y también generar una extracción. Entonces, si se fijan, es una tipología muy similar de todos los productos, pero que finalmente la motivación de esa investigación es que aquí en México no los tenemos y los costos de importación también pueden ser bastante altos. Entonces, y también no son productos que sean muy baratos en los países de origen. Voy un poquito más rápido también por cuestión de tiempo, no explicar. Otra manera muy interesante que se usa en la bioclimática para ventilar es por medio de ductos de ventilación, ductos enterrados. Entonces, eso ya al estar de alguna manera muy alejado tiene que estar alejado para hacer un intercambio o hacer un cambio de temperatura a través de la tierra. Y ya cuando llega al punto donde nosotros queremos, a menos que la fuente de ruido sea muy elevada, bueno, sí va a ser como una bocina, una transmisora, ¿no? Pero también se reducen las fuentes de ruido inmediatas. Bueno, me adelanto un poquito ya para llegar a lo que sería lo que queremos nosotros hacer. Es ahora desarrollar un dispositivo para ventilación natural que pueda reducir estas condiciones de intensidad sonora en algunas bandas de frecuencia. Pero para ello, como les decía, pues para poder comprobarlo, pues tenemos que diseñar o desarrollar un dispositivo, un instrumento experimental para poder comprobar que realmente lo que estamos proponiendo sirve. Las normas por lo general están basadas en la 140, 717 y muchas normas de ISO, de la ANSI,
para poder medir la capacidad de aislamiento acústico de un dispositivo material, es este sistema que se ponen como dos cabinas donde hay un muro intermedio, donde se va a colocar en medio, como si estuviera construido este dispositivo. O sea, hay que construir, imagínense, todo un muro, hacerlo con la capacidad aislante, simulando cómo se comportaría, digamos, si estuviera puesto en una fachada de un edificio. Y se toman las mediciones de un lado a otro. Y esto implica dos cabinas muy grandes en laboratorio. Para ello, después, en lo que se está utilizando es la norma 7235 de la ISO, que es donde, aquí las mediciones ya no es como tomando en cuenta todo el entorno, aquí se llaman pérdidas por inserción, que es la diferencia de presión sonora que hay nada más en un elemento específico. O sea, en este caso, como lo que queremos nosotros desarrollar son elementos pequeños, pues determinar bien el área de lo que nosotros queremos desarrollar, medir, y solo lo que pasa, la diferencia de presión sonora que pasa a través de esa área. Entonces ya no hay que considerar, en este caso, todo un volumen, un espacio grande. Esta norma es como un ducto, es como un túnel de viento que vimos hace un momento, que finalmente va a tener una fuente sonora, va a pasar por un objeto de ensayo, que es donde vamos a nosotros a poner nuestro elemento de diseño. Va a haber un conducto de sustitución, que es donde nosotros vamos a intercambiarlo. Un lado receptor, donde se van a colocar los micrófonos ya de acuerdo a la norma en distintos puntos. Y un conducto de ensayo, que es donde vamos a rematar nosotros el sonido para que ya de alguna manera se mantenga ahí o que ya no pase desde ese punto. Entonces, este fue el diseño final de este dispositivo. Tomando en cuenta la referencia, aquí podemos ver cada uno de los elementos. La idea de este dispositivo es que también podamos utilizarlo para hacer mediciones en sitio, o sea, quitando toda la parte inicial de la fuente sonora y el ventilador, colocarlo en un sitio con las condiciones reales del ruido y también condiciones de viento. Esos son los instrumentos de medición que se utilizaron, bueno, o que se van a utilizar. Esta fue la construcción del dispositivo. El dispositivo ahorita ya sigue en proceso ya se terminó de construir, ya se probaron y sigue en proceso de perfeccionamiento. Se construyó de acuerdo, como les platicé hace un momento, el STC, tomando en cuenta unos sistemas constructivos. En este caso, estamos utilizando el OSB, estamos utilizando tablero de yeso, tabla roca, lana mineral, distintas capas, y de acuerdo con estas características tenemos un STC entre unos 40 y 50, ¿no? O sea, no estamos como dentro de lo más bajo, o tampoco estamos arriba de los 60. Pero eso es suficiente porque de acuerdo a la norma, mientras el ruido que utilicemos esté 10 decibeles arriba del ruido de fondo que tengamos en el interior, ya con eso es suficiente para tomar esta diferencia de presiones. Se construyeron también los elementos de referencia, como les decía, no los hay en México muchos o son muy costosos, entonces aquí en los talleres de diseño industrial se construyeron este tipo de rejillas para poder emularlos. Aquí están algunas de las condiciones de prueba, cómo se pone el micrófono, cómo se puede poner en los distintos puntos sin tener problemas de contaminación acústica del exterior, y bueno, cómo está ubicada la fuente sonora. Ahí están en las dos posibles configuraciones. En las mediciones, este tipo de micrófono, como son nuevos, no existían, digamos, hace, yo creo que más de 2 años, porque ya son micrófonos con una interfase USB que se conectan directamente a la computadora utilizando la tarjeta de audio. Ya no tienen que pasar por un como preamplificador, porque los micrófonos que se utilizaban son los análogos. Entonces, aquí hubo la oportunidad de probarlos en un laboratorio en la Universidad de Córdoba, Argentina, en la cámara anecoica y en una cámara reverberante. Y bueno, sí se encontró que no es lo más preciso realmente, pero para lo que necesitamos nosotros, como es un equipo experimental para hacer pruebas de bajo costo, era suficiente y nos daban unas lecturas aceptables. Bueno, aquí es un poquito de cómo se toman las mediciones, los resultados que se tuvieron. Digamos, en este caso es el ruido de fondo que se tenía en el espacio, que son 37 decibeles y más o menos una presión, una curva común, ¿no? Que va aumentando a las frecuencias medias y va bajando a las frecuencias altas.
Después, aquí ya se hizo una medición con una fuente sonora de 70 decibeles, aunque aquí, bueno, marcó 71. Puede que haya habido un poco de amplificación, habría que revisar bien. Pero bueno, aquí tenemos en los dos puntos y tenemos, si se fijan, esta curva aumenta considerablemente. Aquí algunos de los picos, me mencionaban a mi asesor de aquí también de la UAM, que es el doctor Fausto, que pueden ser contaminación por vibración. Después aquí se hizo con un elemento de sustitución que era poner como un muro. Como tengo la fuente de ruido al mismo nivel, pongo un muro. ¿Y cuál es la diferencia? Y estábamos muy cercanos también a lo que era el ruido de fondo. Y ya la última prueba ya fue colocando este dispositivo de ventilación. Entonces ahí podemos ver cuál es la diferencia que tiene, en este caso con el ruido de fondo, la fuente sonora, y que sí genera, o sea, del ruido directo al dispositivo, sí hay una reducción considerable de lo que sería la presión sonora. Hay algunas frecuencias, las que están marcadas con rojo, que habría que analizar con mayor detenimiento a qué se debe, que no pudo haber esa reducción. Se hizo también las pruebas, en este caso de la eficiencia de ventilación, y bueno, ahí no se nota muy bien, pero hubo una diferencia de 8 metros sobre segundo más o menos, ya con las rejillas, tomando en cuenta era 1.8 metros sobre segundo ya el nivel de la presión del viento que había en la velocidad del viento, y hubo una reducción hasta 1 metro sobre segundo. Y bueno, ya serán las conclusiones. Finalmente, ahorita este es un instrumento para poder hacer experimentos, para poder hacer diseño. Porque si uno quisiera hacer estas pruebas en un laboratorio especializado, hay laboratorios algunos en México, pues uno tiene que pagar por cada evaluación que queramos hacer, y pueden resultar muy costosas. Entonces la idea de esto es tener una herramienta de diseño que nos permita hacer estas evaluaciones prácticas sobre la marcha, para que ya cuando queramos tener una certificación, esto ya lo llevemos directamente a un laboratorio cuando ya se quiera hacer un registro patente, ¿no?, de algún producto en específico. Y eso sería. Bueno, tener aquí unos reconocimientos, bueno, lo que sean los directores de la tesis, al doctor Aníbal, al doctor Fausto, que es el codirector. Los asesores tenemos al doctor Víctor Fuentes en cuanto a ventilación, el doctor Arturo Maristani en cuanto a acústica y luminotecnia, la doctora Silvia Schiller, que sería asesora en cuanto a metodología de investigación, y bueno, y agradecimientos al doctor Martín Evans también por los consejos que me da, y el ingeniero Daniel Moyano de la Universidad de Córdoba, que también hizo todo esto apoyo con los equipos de medición en el laboratorio de Córdoba. Ya sería todo.